Buenas noches una vez más, hermanos y amigos. Les agradecemos mucho, la verdad, de sintonizarnos cada viernes a las 9 de la noche. Entre semana, verdad, estamos orando por este programa, nos preparamos. Lo único que buscamos, verdad, es que este programa pueda ser una bendición para su vida. Así que, una vez más, gracias por estar con nosotros. No se mueva, quédese, escúchenos, verdad, y creemos que usted va a ser bendecido. No porque somos algo especial, sino porque tenemos un libro especial. Es la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, vamos a tener ahora un mes de predicación. El tema que vamos a estar tratando en este mes va a ser el tema de la salvación. Vamos a tratar el tema de la salvación durante este mes. Así que si usted tiene una Biblia, le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hechos 4:12. Un pasaje fundamental y clave acerca del tema que vamos a estar tratando todo este mes. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a hacer una oración antes de entrar de lleno a este mensaje. Cierre sus ojos ahí donde esté y ayúdeme a orar en este momento. Padre Celestial, le damos gracias por traernos con bien a este programa, por darnos el privilegio, la bendición de compartir este mensaje divino sacado de este libro maravilloso que es la Biblia. Padre, le pedimos que seamos de bendición, que haya mucha gente que en esta noche nos escuche y no se mueva de su radio, y que tengamos personas que hoy le reconozcan como su Salvador y puedan hablarnos, anunciándonos que se han entregado a usted. Pedimos en esta noche, como hemos pedido entre semana, por todos nuestros hermanos y amigos que nos han hablado durante el programa pasado del viernes. Pedimos por los problemas de salud que tienen, que son muchos de los que nos han hablado, acerca de problemas de salud de ellos, de sus familias, problemas familiares, espirituales, emocionales, la petición de la salvación de sus familiares. Una vez más, le pedimos en esta noche que les escuche, que ellos puedan ver un milagro en sus vidas. Gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén. Bueno, en esta noche vamos a tratar nuestro primer mensaje acerca de la salvación. Yo espero que todos ustedes que me están escuchando en esta noche estén conscientes de que en todas las naciones tiene cada nación sus propios dioses y diferentes dioses. Esto no es algo nuevo, esto ha sucedido a través de los siglos. Cada nación tiene su dios o sus propios dioses. Yo le pregunto en esta noche, ¿alguna vez habrá escuchado usted de algún dios, de un supuesto dios que apareció en algún lugar, ha dado una declaración, ha hecho saber al mundo que han venido para salvar al mundo? ¿Alguna vez en su vida ha escuchado que Mahoma declaró ser el salvador del mundo? ¿Que Confucio alguna vez declaró ser el salvador del mundo? ¿Que Buda alguna vez declaró que él es el salvador o era el salvador del mundo? ¿O la vaca de la India alguna vez habló diciendo que es la salvadora del mundo? ¿O alguna imagen o algún ídolo que apareció en una tortilla, en una sandía, en una mancha en la pared, anunció y declaró a este mundo que habían aparecido para salvar a esta humanidad? Nunca. Hay una sola persona que con toda autoridad ha declarado que Él vino a este mundo para salvarlo. Desde antes de su nacimiento, los profetas anunciaron su venida con un propósito salvador.
Hoy en día tenemos a mucha gente tratando de salvar la vida animal del mar, tratando de salvar la vida animal en la selva, tratando de salvar la flora y la fauna. Están luchando para salvar los bosques en el mundo, luchando para salvar la salud de los seres humanos. Pero déjeme decirle en esta noche, hay una persona que vino para salvar a un mundo descarriado, a un mundo perdido, lleno de maldad, y esa persona se llama el Señor Jesucristo. Desde que Él fue concebido en el vientre de María, se nos hizo saber que Él vino, fue concebido para salvar al mundo. La palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Quiero poner un paréntesis en esta noche. ¿Cuánta gente en su ignorancia o por recibir una mala información han llegado a pensar y ellos mismos a compartir con más personas que los cristianos no creemos en María? Los cristianos creemos en María. Creemos que ella fue la madre del Salvador del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que es la mujer ejemplar para todas las mujeres, en la obediencia, en consagración, en sujeción, en obediencia a la palabra de Dios. Creemos que ella está en la presencia de Dios, una mujer virtuosa, admirable, que Dios escogió como un instrumento limpio y santo y purificado para que naciera su Hijo, el Salvador del mundo. Pero María jamás anunció que ella era quien iba a salvar al mundo. El anuncio dado por Dios a este planeta es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, Cristo Jesús. Él vino para salvar al mundo. La palabra de Dios nos dice en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ha habido religiones que se han encargado de matar a millones de personas. Mataron a homosexuales, mataron a gitanos, mataron a judíos, mataron a adivinos, mataron a brujos, mataron a discapacitados. Por todas partes casi del mundo mataron a millones de personas quemadas y torturadas. Déjeme decirle, Cristo no vino jamás a hacer eso con el cristianismo. Cristo vino a salvar al mundo, no vino a condenar al mundo. Déjeme decirle que aún en la Biblia se encuentra y se encontrará que Dios es amor, Dios no es odio. Aún todavía se encuentra en la Biblia este mandamiento y aún seguirá existiendo: no matarás. Una iglesia cristiana no es una asesina, porque Cristo no vino a condenar. Cristo no vino a matar. Cristo Jesús vino a salvar al mundo. Él fue concebido para salvar al mundo. Él nació para salvar al mundo. Él vivió para salvar al mundo. Él sufrió para salvar al mundo. Él murió para salvar al mundo. Él resucitó para salvar al mundo. Cristo no se quedó en la cruz de Calvario muerto. Cristo resucitó al tercer día, porque Cristo vino a salvarnos, y así como Él resucitó, Él resucitará todos los cuerpos en Cristo para estar un día todos juntos con Él en su presencia en la gloria del Padre. La palabra de Dios en el libro de los Hechos nos dice que los samaritanos reconocieron que Jesucristo era el Salvador del mundo. Allá en San Juan 4:42 dice la palabra de Dios: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Buda jamás resucitó. Mahoma jamás resucitó.
Confucio jamás resucitó. Los dioses falsos han sido quemados, han sido echados a la chatarra, pero Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo impactó a todo el mundo entero de tal manera que la era se partió en dos, antes y después de Cristo. ¿Por qué Cristo ha sido el hombre que no ha sido olvidado después de 2000 años? Y en lugar de ser olvidado es el hombre más conocido cada vez más. ¿Por qué Jesucristo es el hombre más conocido y predicado en todo el mundo? ¿Por qué Cristo ha sido el hombre más importante en la historia humana? ¿Por qué Jesucristo hizo cosas que ningún hombre ha hecho en este planeta? Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso, la verdad es que todos deben saber que Cristo vino a este mundo para salvarnos. La palabra del Señor nos dice allá en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No hay un solo ser humano en este mundo que no tenga la esperanza de ser perdonado, la esperanza de ser salvo, la esperanza de la vida eterna. No importa a dónde has llegado con tu pecado, no importa qué tan profundo hayas llegado en tu pecado. La palabra de Dios sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien podrá en esta noche que me está escuchando decir, predicador, yo me considero el hombre más perverso, me considero el hombre que más ha fallado a Dios, me considero el hombre que he lastimado más a mi familia, he caído en los vicios más vergonzosos, me encuentro hundido en ellos, me encuentro sin salida. Predicador que estás predicando en esta noche, ¿Dios acaso me ama? ¿Dios acaso envió a su Hijo para salvarme a mí también? Quiero recordarte que Cristo vino a salvar al mundo, y en ese mundo estás incluido tú. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, Satanás. La Biblia dice que Satanás vino a robar y matar y destruir, pero la palabra de Dios dice que Cristo vino a salvar al mundo. ¿Cuántas historias he escuchado? ¿Cuántas personas he escuchado con lágrimas en sus ojos de seres amados que se han suicidado? Y muchos de ellos, y hay personas que no ignoran lo que estoy diciendo en esta noche, antes de quitarse la vida, escucharon una voz que le dijeron, no vales la pena, quítate la vida, ahórcate, date un balazo, traga veneno de rata, córtate las venas. ¿De dónde vino esa voz? De Satanás. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino al mundo a salvarnos. Hace un tiempo mi esposa y yo, tocando puertas, predicando el evangelio, encontramos a una dama cansada de la vida. Tenía problemas muy fuertes en su matrimonio, tenía problemas de salud, tenía problemas económicos, había ella quebrado. Puedo recordarme a ella con aquel vestido blanco, puedo recordar su cara y sus ojos llenos de lágrimas, diciendo, hermanos, yo estoy llena de problemas. Si ustedes no hubiesen llegado a mi casa, yo me hubiera quitado la vida el día de mañana. Y esa mujer aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Él aceptó al Salvador del mundo. Y ahora, gracias a Dios, es una hija de Dios que tiene salud, que su economía ha cambiado, que su familia se convirtió a Cristo. Y ahora, aún en su familia, tiene como familiares a predicadores. Todo eso hizo el Señor. ¿Por qué? Porque ella creyó en el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que en una ocasión tomaron presos a Pablo y a Sila, esos predicadores del Evangelio, los azotaron, los metieron en una cárcel, en un calabozo, en un lugar oscuro, en un lugar frío, en un lugar donde se batallaba, un lugar de sufrimiento,
Y esos hombres de Dios, en lugar de estar atemorizados y amargados, tristes, se pusieron a cantar alabanzas a Dios y se pusieron a orar al Señor, y Dios los escuchó desde el cielo, y de repente vino un estallido y se abrieron las puertas, una luz, y los presos salieron de sus celdas. Pero nadie de ellos escapó. Y déjeme decirle que el soldado que los estaba cuidando se dio cuenta que esos hombres traían un mensaje de Dios, que esos hombres eran de Dios. Y este soldado romano dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es interesante meditar en esta pregunta tan sabia de este soldado. Oh, cuántas personas hoy en este mundo no se hacen esa pregunta: ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer, hermanos? ¿Qué debo hacer, predicadores, para poderme salvar? Hay personas que dicen: nadie puede salvarse. Eso no es cierto. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios, Dios va a decidir quién va al cielo, quién va al infierno. Déjeme decirle que eso no es verdad. Dios no decide a quién mandar al cielo, quién mandar al infierno. Es una decisión personal de cada persona. Te arrepientes y aceptas a Cristo, vas al cielo. Endureces tu corazón y no crees en Jesucristo, vas camino al infierno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Este hombre sabio se preguntó y dijo a Silas y a Pablo: señores, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amigo que en esta noche me estás escuchando, tal vez tienes problemas de alcoholismo, problemas de homosexualismo, problemas de crimen, problemas de drogas, problemas de violencia, problemas en tu familia, problemas de pensamientos de suicidio. Tal vez te encuentras enfermo, desahuciado, te encuentras en una condición triste y miserable, y te preguntarás: ¿qué puedo hacer para salir de esto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede salvar de esto? ¿Quién puede mejorar mi calidad de vida? ¿Quién me puede dar una promesa de vivir mejor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de Dios. ¿Acaso alguien en esta noche escuchó que Buda hizo esa declaración, esa promesa? ¿Que Mahoma? ¿Que algún otro dios falso? Escúcheme bien, no hay nadie en este planeta que haya hecho tan grande promesa, tan grande declaración, que nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a salvar a este mundo. Cristo vino a salvar a todos los hombres de este mundo. Y todos los hombres de este mundo necesitan la salvación. No importa raza, no importa nación, no importa color, no importa idioma, no importa cultura, no importa si eres rico o si eres pobre, poderoso o débil. Tú necesitas lo más importante que necesitas en tu vida, más que el dinero, más que la salud, más que cualquier otra cosa. Necesitas al Salvador del mundo. ¿Para qué? Para que salve tu alma del infierno y para que tú puedas ir al cielo con Él por toda la eternidad. Ahora escúchame bien. Quisiera que, a pesar de que alguien en esta noche se pudiera ofender, a pesar de que alguien se pueda molestar conmigo, prefiero esto a quedarme callado. No existe religión en todo el planeta que te pueda salvar. No existe ninguna ceremonia que te puedan hacer que te pueda salvar. No existe ningún rito religioso que te pueda salvar. No existe un purgatorio, un lugar de mediación para que rezos y misas te puedan sacar y te lleven al cielo. No existe nada de eso. Las obras, dice la palabra de Dios, que no te pueden salvar. El bautismo tampoco te puede salvar. La confesión tampoco te puede salvar. Hemos escuchado en esta noche una y otra vez en varios versículos de la Biblia que el que te puede salvar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Salvador de este mundo. Él es el único que te puede salvar. La palabra de Dios, allá en el libro de Hechos,
4:12, nuevamente, si usted va conmigo, leímos ese pasaje al principio, y dice la palabra de Dios: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única persona, no religión, la única persona que te puede salvar, que puede quitarte el vicio, que puede perdonar tus pecados, que puede salvar tu familia, que te puede dar una dirección nueva y buena en esta vida, que te va a llevar a donde está el Padre, es Jesucristo. La palabra de Dios allá en San Juan 14, 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Ya anteriormente hemos leído estos pasajes en la Biblia. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos viviendo en tiempo en el cual tenemos a mucha gente sincera en todas partes del mundo, especialmente en nuestro país, que están confundidos, que quieren acercarse a Dios, que quieren recibir el perdón de sus pecados, que quieren tener la seguridad de su salvación, que quieren cambiar su matrimonio, que quieren enderezar el camino de sus vidas y de sus hijos, pero dicen: hay tantas religiones en el mundo, yo no sé a quién hacerle caso. Sí, es cierto, hay más de 10,000 religiones en todo el mundo, no le haga caso a ninguna de ellas. La religión confunde, la religión explota, manipula, engaña. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es fiel y verdadero. Él es la verdad. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no has escuchado en este programa que te hemos dicho: asiste a la iglesia bautista y te vas a salvar. Ven a la iglesia bautista y sigue nuestra organización y te vas a salvar. Eso no es cierto. Quizás va a haber gente que se sentó en nuestros bancos con una Biblia diciendo que era bautista y va camino al mismo infierno, porque el camino al cielo no es ser parte de una iglesia ni una religión. El camino al cielo es recibir a una persona, y esa persona es el Salvador del mundo, y esa persona se llama Jesucristo. Hay gente que se burla. Hay gente que critica. Hay gente que se escarnece y dice: nadie puede tener la seguridad de tener la vida eterna. Eso no es cierto. Déjeme decirle una cosa. Ten cuidado, porque al decir eso, no nos estás dañando a nosotros, ni a Dios tampoco. Te estás dañando a ti mismo, porque estás haciendo a Dios mentiroso, porque el que da la promesa de salvación es Dios y no es el hombre. Para que te des cuenta, voy a leerte en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 en adelante, y quiero que me escuchen, y quisiera que cada uno de ustedes reflexionara en estos pasajes que les voy a leer. Dice la palabra de Dios: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No está diciendo el que tiene religión, el que se bautizó, el que rezó. No, está diciendo el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13 dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esas cosas que fueron escritas en la Biblia, y especialmente estas palabras que escribió el apóstol Juan, inspiradas por el Espíritu Santo, fueron escritas para que sepamos todos los creyentes que tenemos vida eterna. No que tal vez vamos a tener vida eterna, sino que ahora tenemos la vida eterna. Escúcheme. Una persona, para que pueda recibir el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, y para que pueda ir a la presencia de Dios, necesita al Salvador del mundo. La palabra de Dios dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mis hermanos y mis amigos, hay un Salvador en el mundo, y ese Salvador es el Señor Jesucristo, y podemos verlo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La salvación del alma de una persona no se encuentra en fe más obras. Es la fe en el Hijo de Dios que produce obras, produce el fruto del arrepentimiento verdadero. Si en esta noche me has escuchado, deberías de tomar una decisión. Hace algunos años, como muy comúnmente sucede, voy y predico a diferentes funerales de hermanos de mi iglesia y a familiares de hermanos de mi iglesia. Así como lo hice en el funeral de mi padre, predicar, como lo hice en el funeral de mi madre, de tíos y de muchos familiares y hermanos de mi iglesia y de otras iglesias, familiares de hermanos de mi iglesia. He estado en muchos funerales predicando. Uno de ellos, me recuerdo una hermana ya casi anciana, me pidió de favor. Dijo: pastor, ha muerto un familiar mío. Oh, cómo quisiera, pastor, que todos mis familiares escucharan que Jesucristo es el Salvador del mundo. Oh, cómo quisiera, pastor, que ellos pudieran escuchar un mensaje de la Biblia para que puedan ser consolados y puedan conocer la verdad. Pastor, ¿me podría usted ayudar a ir a predicar al funeral de mi familiar para que todos mis familiares puedan escuchar el evangelio? Yo le dije: claro que sí puedo ir, hermana. Dígame dónde, a qué horas. Ya me informó y ya fui, me presenté a ese lugar. Ahí estaba la hermana, me recibió con mucho gusto. Yo me recuerdo que había bastante gente ahí en ese funeral, y tal vez la hermana me está escuchando, y personas que estuvieron ahí en ese funeral, posible que me puedan estar escuchando y recuerden ese funeral. Cuando llego yo, con mi Biblia en la mano, la palabra de Dios, y paso al frente y les pido de favor que si me daban unos minutos para que pudieran escuchar el mensaje de salvación, un mensaje de la Biblia, que no era un mensaje religioso, que no iba a hablarles de iglesia, que solamente les llevaba un mensaje de salvación, un mensaje de consolación. Tristemente, casi toda la gente se salió, no quiso escuchar la Biblia. Más que la hermana, y tal vez una o dos personas por lástima de que todos se habían salido, y porque vieron que me sentí triste, se quedaron esa noche, esa tarde. La verdad, me sentí muy triste. No por mí, sino porque no quisieron escuchar lo que la Biblia decía. Y la Biblia habla acerca de un Salvador, el Salvador del mundo, Jesucristo. Es a quien quería yo presentarles.
Prediqué. Nadie casi escuchó, nadie estuvo adentro. Posteriormente llegó un hombre religioso, sin Biblia. Se paró cerca de el ataúd, cerca del muerto, y habló a toda la gente que estaba ahí, y incluyéndome a mí. Yo estaba ahí y dije, quiero escuchar qué dice. Y él me recuerdo que dice: damas y caballeros aquí presentes en esta tarde, quiero decirles, como dice el dicho, que nadie es tan bueno para que se vaya al cielo. Damas y caballeros, en esta tarde quiero decirles lo que dice el dicho, que nadie es tan malo para que se vaya al infierno. Así que nuestras plegarias han de sacar a este del purgatorio para que vaya al cielo. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que la gente crea lo que dice el dicho? Y quiso escuchar lo que dijo el dicho, y no escucharon lo que dijo Dios a través de su palabra. ¿Cuántas personas en nuestro país y en el mundo entero tienen una mente manipulada, una mente cauterizada, que les es más fácil y más conveniente creer a la mentira que a la verdad, aunque le cueste la eternidad en el mismo infierno, que tener el suficiente valor y la humildad y el discernimiento, a pesar de que se enoje quien se enoje, y entregarse al Salvador del mundo? ¿Qué va a suceder cuando tú mueras? ¿Qué te ha prometido tu religión? ¿Qué te ha prometido tu Dios? ¿Qué te ha prometido tu organización después de que mueras? Te aseguro que nada, y no tiene nada que ofrecerte. Pero ¿qué es lo que nos ofrece el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos ofrece salvación del alma, vida eterna, perdón de pecados, una vida nueva y su bendición. Y la persona de Jesucristo que nos promete eso, Él murió y resucitó, y eso avala su promesa, porque Él resucitó de entre los muertos. Cristo sí nos promete salvación, vida eterna y perdón, y estar en el reino de nuestro Padre Celestial. Quisiera que se grabara bien en tu mente Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese hombre es el Señor Jesucristo. Si mueres hoy o mañana, o pasado mañana, ¿dónde va tu alma? Si tú en esta noche quisieras ser salvo también, ahora tienes el conocimiento de que hay un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Reconoce 4 cosas que mencionamos cada noche en este programa. Número 1, la Biblia dice que no hay ningún justo, ni aun uno. Por lo tanto, Dios dice que todos somos pecadores. Seas quien seas, tú eres pecador al igual que yo. La segunda cosa es que tienes que saber que la paga del pecado es la muerte. Un día vamos a morir por causa del pecado, y si mueres sin Cristo vas camino a la condenación. Eso está escrito en la Biblia. La tercera cosa es que Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, y su Hijo es el Señor Jesucristo. Y la cuarta cosa que tú tienes que hacer en esta noche es arrepentirte de todo tu corazón para que Dios te perdone y para que Cristo te salve. Si en esta noche que me estás escuchando tienes la suficiente humildad y la fe, y no importa qué diga tu familia, si tú te quieres entregar a Cristo en esta noche, haz esta oración conmigo. Di estas palabras. Cierra tus ojos, ora. Si puedes ponerte de rodillas, hazlo. Di así: Dios mío, en esta noche, yo reconozco que he estado equivocado y soy pecador, y que no hay nadie que me pueda salvar y perdonar, sino tu Hijo Jesucristo, al cual le recibo en mi corazón como mi Salvador personal, y le pido que me lleve al cielo cuando muera. Le doy gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo a morir por mis pecados, en el quien ahora creo que me ha perdonado mis pecados
que ha venido a mi corazón. Y ahora sé que cuando tenga que enfrentar el día de mi muerte y cierre mis ojos en la tierra, los abriré en el reino de mi Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad de haber escuchado este mensaje que yo necesitaba escuchar. Ahora yo le pido, Padre, por esas personas que han orado, que les dé el valor, el ánimo para gozarnos con ellos, como hay gozo en el cielo, que nos hablen diciendo que hoy han decidido aceptar a su Hijo, que es el Salvador del mundo.